Muy buenas a todos. Vamos a darle caña a un tema que es un clásico, vamos, una pregunta fija en cualquier examen de cirugía, el trauma abdominal. Y es que, ojo, saberse bien esto puede marcar la diferencia para sacar plaza en el ENAM, el internado o el residentado. Así que vamos al lío a ver esas fijas que hay que llevar grabadas a fuego. Venga, arrancamos con la primera pregunta, y esta es de las que caen sí o sí. Imaginad la situación. Llega un paciente después de un piñazo con el coche, un trauma cerrado de manual. ¿Qué órgano se lleva la peor parte la mayoría de las veces? A ver, pensadlo un segundo. Pues sí, el bazo. Esto, de verdad, es un dato que hay que tatuarse. Si nos dicen trauma cerrado, trauma contuso, ¡pum!, pensamos en el bazo. Es automático. Vale, eso está claro. Vamos ahora a darle la vuelta a la tortilla. ¿Y si el trauma no es cerrado, sino abierto? Otra pregunta de examen cantadísima. Aquí la cosa cambia. Claro, si hablamos de una puñalada o un disparo, un trauma abierto, el que más pilla es el intestino delgado. ¿Por qué? Pues porque ocupa un montón de espacio, es el que tiene más papeletas. Esta diferencia entre cerrado y abierto es, vamos, de primero de examen. Genial. Ya tenemos las dos primeras fijas en el bolsillo. Ahora vamos a meternos de lleno en el meollo de hoy, el diagnóstico del trauma renal. A ver, nos enfocamos en el riñón. Si sospechamos que puede estar dañado, ¿cuál es esa señal, ese chivato clínico que nos hace decir, ojo, aquí pasa algo, y nos obliga a investigar más? La hematuria, eso es, ver sangre en la orina después de un golpe es el signo clave, el signo cardinal. Si hay hematuria, tenemos que sospechar de una lesión renal hasta que no se demuestre lo contrario. Punto. Vale, ya tenemos la sospecha. Pero con sospechas no vamos a ningún lado. Hay que confirmar y, súper importante, ver cómo de grave es. Así que, ¿cuál es la prueba de oro? El gold standard para mirar bien ese riñón. Pues la respuesta, y esto es otra fija de examen, es el TAC, la tomografía computarizada. Pero mucho ojo, esto es para el paciente que está estable, el que aguanta, porque el TAC es como hacerle una foto en altísima definición al riñón. Nos da el mapa completo, nos dice, mira, está roto por aquí y la lesión es de este tamaño. Nos permite ponerle un grado y a partir de ahí decidir qué hacemos. Y aquí siempre salta la misma duda. Oye, pero si en traumas siempre estamos con el eco fast para arriba y para abajo, ¿por qué aquí no es la prueba principal? Buena pregunta. Vamos a dejarlo claro de una vez por todas. Mirad, la clave está en entender que no son pruebas que compitan, sino que se complementan. Cada una tiene su momento. El EcoFast es para el paciente inestable, el que se nos va. Es una prueba de triaje, súper rápida, para responder una sola pregunta. ¿Hay líquido libre, o sea, sangre en la barriga? ¿Sí o no? A quirófano. En cambio, el TAC es para el paciente estable. Es una prueba más lenta, más detallada, para ver el daño en el riñón, en el parénquima y poder clasificarlo bien. Son dos mundos distintos. Vale, ya hemos hecho el TAC, ya sabemos qué grado de lesión tenemos. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca decidir el tratamiento, el manejo. Y para eso hay que saberse al dedillo una clasificación que es la Biblia en esto. Aquí la tenéis, la clasificación de la AEST. Esto hay que sabérselo. Va de menos a más, como es lógico. Un grado 1 es un rasguño, una contusión superficial. Pero un grado 5, un grado 5 es un desastre. Hablamos de un riñón reventado, un estallido renal. O peor aún, una lesión en el ilio, donde están las arterias y las venas, una catástrofe. Entonces, la idea con la que hay que quedarse es muy sencilla. A más grado, más agresivos somos. Los grados bajos, el 1, el 2, incluso el 3, normalmente el manejo es conservador, o sea, reposo, observación y a ver qué pasa. Pero cuando saltamos al grado 4 y desde luego al grado 5, la cosa se pone seria. Ahí hay que pensar en intervenir, ya sea con radiología o directamente con cirugía. Y ya que hablamos de cirugía, hay veces que no hay nada que pensar, que no es una opción, es una obligación entrar a quirófano. Vamos a ver cuándo es sí o sí. Quedaos con estas 4. Son las indicaciones quirúrgicas absolutas. La primera y la reina de todas, la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está inestable y no remonta por mucho que le metas líquidos, a quirófano, no hay más que hablar. Las otras 3 son un grado V, como hemos dicho, un sangrado que no para y que vemos en las pruebas, o, y esto es de lógica pura, una lesión en un paciente que solo tiene un riñón. Ahí no te la puedes jugar. Perfecto, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en un caso clínico de los que ponen en los exámenes, para que veáis cómo funciona. Fijaos bien en los datos clave que nos dan. Esto es un caso de libro. Nos dicen trauma cerrado, hemodinámicamente estable, importantísimo, y hematuria macrostópica. O sea que la sangre en la orina se ve a simple vista. Tenemos la causa, la estabilidad y la señal de alarma. Con todo eso sobre la mesa, paciente estable pero con hematuria clara, ¿cuál es el siguiente paso lógico?
¿Qué haríais ahora mismo? Pues blanco y en botella. Un ataque abdominal con contraste. No hay duda. Es el paso correcto. ¿Por qué? Porque está estable y podemos hacerlo. Y la hematuria nos obliga a hacerlo. Necesitamos saber qué está pasando ahí dentro. ¿Qué grado de lesión tiene ese riñón? Para saber cómo actuar. Muy bien, pues para cerrar vamos a hacer un resumen súper rápido, un repaso de esas fijas que tenéis que llevar sí o sí al examen. Venga, a memorizar. 5 puntos clave. 1. Trauma cerrado, pensamos en bazo. 2. Trauma abierto, pensamos en intestino delgado. 3. Paciente estable con sospecha de lesión renal, la prueba es el TAC con contraste. 4. El signo que nos pone en alerta es la hematuria. Y 5. La razón número 1 para operar de urgencia es la inestabilidad hemodinámica. Si os sabéis estos 5 puntos, tenéis el 80% del tema dominado. Y os dejo con una última pregunta para que le deis una vuelta. En el trauma cerrado, lo más frecuente es que se rompa el bazo, y ahí cada vez somos más conservadores, intentamos no operar. Sin embargo, en una lesión de riñón de las gordas, un grado 5, casi siempre acabamos en quirófano. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué uno lo aguantamos y el otro no? Ahí os lo dejo para que penséis. Bueno, espero que este repaso os haya servido. Si os ha gustado y queréis más contenido como este, ya sabéis, suscribíos al canal. Y para machacar todos estos conceptos, echadle un vistazo a las flashcards de BrainMed, que son una pasada. Mucho ánimo con el estudio y nos vemos en la próxima.